Hola, sean bienvenidos. Hoy en nuestro curso de iniciación cristiana vamos con el tema número 7 y se llama Jesús nos salva por su muerte y resurrección. Hoy vamos a ver el misterio pascual. Vamos a aprender que nosotros vamos a tener la salvación si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Quién? Pues Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Jesús nos ama, ¿verdad? Y por eso nos salva con su pasión, con su muerte y resurrección, para que nosotros podamos tomar la salvación que Él nos ofrece. Y pues como es debido, vamos a ponernos en disposición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La oración de hoy, ¿verdad? Es Voces del Domingo de Pascua. Chicos, pues antes que empecemos nuestra oración, les quiero explicar qué es Pascua, porque ustedes en la Biblia seguramente, o en alguna película, o en misa, han oído, ¿verdad?, que el Señor en la última cena fue a celebrar la Pascua. Entonces, ¿de cuál Pascua hablamos? Bueno, la palabra Pascua viene de paso, el paso, ¿verdad? Y Jesús celebraba la Pascua de los judíos, que era el paso de Moisés de la esclavitud a la libertad. Esa es la Pascua que celebraba Jesús cuando fue la última cena, y de ahí viene todo el proceso de su juicio y hasta su muerte y resurrección. ¿Por qué decimos hoy Domingo de Pascua? Después de la Semana Santa concluye con la Noche Pascual, ahí viene en su libro el Cirio Pascual. ¿Cuál? Pues el paso de Jesús de la muerte a la vida eterna mediante la resurrección. Y pues por eso, ¿verdad?, las voces del Domingo de Pascua, el triunfo del Señor sobre la muerte. Eso significa. Bien. Entonces dice aquí, voces del Domingo de Pascua, gritos de victoria sobre la muerte, confianza en el poder de Dios, regocijo en el triunfo común y proclamación de este día como el más grande que ha hecho el Señor. Este es el salmo rebosante de gloria y de gozo. Abridme las puertas del triunfo. El Señor está conmigo y me auxilia. No me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. En esta liturgia de Pascua, en el corazón del año, pero para el verdadero cristiano, para el Domingo de Pascua, y cada día es domingo. Por eso, cada día es Pascua. Es el día que ha hecho el Señor, el día en el que actuó el Señor. Cada día es de la victoria y alabanza, de regocijo y acción, de gracias, día de ensayo de la resurrección final, conquistando al pecado, que es la muerte, y abriéndose a la alegría, que es la eternidad. Cada día hay revuelo de ángeles y alboroto, de mujeres en torno a la tumba vacía. Cristo ha resucitado. Este es el día en que el Señor ha actuado. Ojalá pudiera decir yo eso cada día de mi vida. Sé que es verdad, porque si estoy vivo es porque Dios ha actuado en mí con su infinito poder y su divina gracia. Pero quiero sentirlo, palparlo, verlo en fe y experiencia, reconocer la mano de Dios en los sucesos del día y sentir sus alientos a cada paso. Este es su día, glorioso como la Pascua y potente como el amanecer de la creación. Y quiero tener fe para adivinar la figura de su gloria en la humildad de mis idas y venidas. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa,
no he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Que la verdad de fe penetre en mi mente y florezca en mis actos. Cristiano es aquel que vive el espíritu de la Pascua, espíritu de lucha y de victoria, de fe y perseverancia, de alegría, después del sufrimiento y vida después de la muerte. Amén. Amén. Ya les he dicho qué significa la palabra amén. Bueno, por si no saben, la palabra amén significa que todo así sea. ¿Sí? Eso significa amén, así sea. Bien. ¿Cómo es nuestro libro, verdad? Aquí viene la historia del día para entrar a nuestro tema, ¿verdad? Y pues a grosso modo, ¿verdad? Es la historia de un anciano japonés que tenía un viejo árbol, lo cuidaba con esmero. Vivía solo en su casa campesina, sin más compañía que su árbol anciano, querido como él, querido por él como su hijo. Así quería su arbolito, como un hijo más. Lo había visto crecer y llegar a la edad adulta. Alguien al ver, ¿verdad?, la extrema pobreza del anciano, le había insinuado cortar aquellas ramas para que sirvieran de leña, para mantener el fuego en el tiempo de frío, en el invierno. Y porque era necesario calentar el hogar. Cortar, deshacer el árbol, es lo último que haría en esta vida. Era su querido árbol. En el verano le daba fresca sombra y en el invierno sus ramas le daban amor al anciano. En las primeras horas de la noche de invierno, de esas noches heladas, unos golpes secos sonan en la casa, en la puerta de la casa, y el viejo extrañado pues se levanta y a ver quién era el visitante que se atrevía a salir con ese frío. Era un hombre de mediana edad, le pide albergue y el anciano le ofrece el amparo de su pobre casa. Pasa el hombre y mira con extrañeza el hogar vacío. El hogar vacío se refiere a la hoguera, a la chimenea que se prende en las casas. De ahí viene la palabra hogar, de hoguera. Y está vacío, no hay lumbre, no hay fuego, es lo que nos quiere decir. Sin troncos que den calor a los cuerpos ateridos, o sea, con frío. El viejo cae en la cuenta, corta unas ramas del árbol, ¿verdad?, para calentar al forastero que tiene frío. Una tras otra van cayendo las ramas del árbol querido al golpe de un hacha de buen filo. El viejo mira contento al árbol, su buen amigo. No tiene ramas, ya no dará más sombra en el verano, ni poesía en el invierno, pero queda aún un tronco para cortarlo cuando otro caminante necesite de fuego en el hogar de su pobre casa. O sea, hubo necesidad de que alguien tuviera frío, de que alguien se sintiera mal para que él se decidiera a cortarle las ramas a su querido árbol. ¿Qué significa para este anciano el árbol? Van a contestar esa pregunta. ¿Por qué fue capaz de desprenderse de ese árbol? Híjole, qué fuerte, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Ustedes qué creen? Van a contestar, ya saben. Pueden hacerlo en su cuaderno para que sea solo una foto y no le saquen fotos a todo el libro. Ahí en su cuaderno van a contestar. Bien. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 12, del 23 al 26. Vamos a ver, ¿dónde está Juan? Juan, capítulo 12. Es lo bueno de tener una Biblia con estos. Miren, aquí vienen los libros en estas pestañitas. Ahí se ve rápido el capítulo. Ya me pasé, ya viene el 13. Aquí está, capítulo 12,
y nos dice su libro que del 23 al 26. Voy a quitarme los lentes porque veo mejor sin lentes de cerca. Esto me cuesta para la noche, bien, de lejos. 23. Jesús respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guarda para una vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si ha llegado esta hora para esto, Padre, glorifica mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. Dice aquí que el que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo le guarda la vida eterna. A veces las palabras de la Biblia son como muy tajantes. Esta es una Biblia, la Biblia de Jerusalén. Me gusta mucho, es con la que estudio. Pero se refiere a que prefiramos, ¿verdad? Como el hombre. El hombre no odiaba a su árbol, pero prefirió sacrificar al árbol para que otro hombre tuviera ese confort del calor del hogar. A eso se refiere. Cuando yo aprendo a darle el valor justo a mi vida, pero la pongo al servicio de los demás, es como si la odiara. Es como dicen, es que a qué vas de misionero, a pasar hambre, calor, frío, y allá vas. Pues sí, no es que desprecies la vida, no es que no te quieras, es que amas demasiado a otros. Y eso es lo que nos dice la Escritura. O sea, no la odiamos, no odiamos la vida, no odiamos nuestra camita rica, porque cuando uno va de misionero luego te toca dormir en el suelo. Y dice, pues que me duelen los huesos, ya de hecho ya no misiono porque pues ya me canso, si me toca suelo. Pero no odio mi vida, simplemente estoy dispuesta a dar por otros. A eso se refiere cuando dice el que odia su vida tendrá la vida eterna. El que hace sacrificios tendrá la vida eterna. Ok, bien, fíjense. Ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. Si alguien quiere servirme, que me siga, correrá la misma suerte que yo, dice hasta el final de ese parrafito. Aquel que me sirva será honrado por mi Padre. ¿Qué quiere decir que será honrado por mi Padre? Pues que mi Padre lo va a llenar de bienes. No quiere decir que le va a decir, jefecito, no. Te va a llenar de bienes. El que decide servir, el Padre le va a dar una vida honorable. Le va a dar la trascendencia. ¿Qué nos dice la Iglesia, verdad, de este misterio de la resurrección de Cristo? Pues es un acontecimiento real y en eso se basa nuestra fe. Nosotros no somos una iglesia, como dicen otras creencias, que si la cruz donde mataron, que si es el arma, no. Es el instrumento de muerte, no. Nosotros solamente tenemos la cruz en nuestras vidas como católicos, cristianos, seguidores de Cristo, como el recordatorio de que esa es la forma de llegar a la vida eterna. Por eso portamos una cruz, porque es el recordatorio de que el que pasa por la cruz puede lograr la vida eterna. ¿Y qué es la cruz? Pues la misión misma, dar la vida. Jesús ahí dejó la vida y eso significa la cruz para nosotros. Entonces, ¿verdad? Dice aquí ya San Pablo en el año 56, ¿sí? Puede describir lo que él recibió, donde dice, Cristo muere por nuestros pecados, es sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo era un emisario romano, perseguidor de los cristianos después de la muerte de Cristo, pero él tiene un proceso de conversión bien fuerte, ¿no? Eso lo podemos ver, si les interesa, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí nos explica, ¿verdad?, cuál fue el proceso de conversión de Pablo.
y Pablo se vuelve un ferviente proclamador de la buena nueva, del proceso salvífico de la humanidad. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección después de su conversión en la puerta de Damasco. Así es, él se convierte y dice, yo sé que él es el verdadero Hijo de Dios por su resurrección. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con palabras y acciones, con su muerte y resurrección, inaugura en medio de nosotros el reino de vida de Dios Padre. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo desaparecerá. Y durante su vida, con su muerte de cruz, Jesús permanece fiel al Padre y a su voluntad. Él pudo haber dicho que no, claro que pudo, pero él necesitaba entregarse para que nosotros entendiéramos hasta dónde puede llegar el amor, hasta el extremo, hasta dar la vida. Y a veces dar la vida no es morir en una cruz, sino dejar de ser nosotros para que el otro sea. Una mamá, por ejemplo, deja un gusto por ayudar a sus hijos en la tarea, algo que le guste hacer, una afición. Algunas se salen de trabajar para estar al pendiente de sus hijos, les gusta su carrera, les gusta. Eso es dar la vida. Su vida era su trabajo, su profesión, su autorrealización. ¿Y qué? Viene la vida de sus hijos y ellas la dan. Eso es dar la vida, ser otro. ¿Sí? Mi vida cuando un papá, ¿verdad? Dice, es que los hijos necesitan tenis, necesitan uniformes. Siempre se preocupan por esas cosas los papás y por eso trabajan tanto. Pero un día se dan cuenta que los hijos necesitan a su papá. Y entonces él dice, le paro un poquito a mi estrés y voy a buscar los espacios con mis hijos. El domingo voy por lo menos a jugar una cascarita con ellos porque es el tiempo que les puedo dedicar. Eso es dejar la vida, porque él podría estar descansando, él podría estar acostado, durmiendo, qué sé yo, porque es su zona de su confort, es su derecho, pero un padre no descansa. Eso es dar la vida. Entonces, esa es la cruz. Ya se fijaron que no es una cruz donde hay que derramar sangre. No. Hay que dejar de ser nosotros para que los otros también vivan esa plenitud. Y fíjense qué padre, ¿verdad? Jesús dice permanece fiel al Padre. ¿Por qué? Porque cuando un papá o una mamá o un hijo, ¿verdad? Cuando los hijos se levantan de estar ahí dándole duro al celular en el videojuego o en el play, qué sé yo lo que hagan, ¿verdad? Cuando un hijo se levanta y se pone a ayudar a sus papás y hace la vida del hogar más ligera, también está dejando parte de sus aficiones. Es su derecho, sí, pero también puede dar esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Que pues todos vivimos en armonía, bien contentos, el trabajo es menos cuando somos más. El mismo trabajo, pero más manos, es más fácil, todos descansamos en equidad, todos podemos compartir. Y entonces ahí es cuando hacemos la voluntad. Y eso es bueno y por eso podemos lograr la vida eterna. ¿Sí? Entonces el misterio pascual es el acto de obediencia y amor al Padre y de entregar todo por sus hermanos. El sacrificio voluntario, ¿sí? El Cordero de Dios pone su vida ofrecida en las manos del Padre, quien lo hace salvación para nosotros. Ya se fijaron, si nosotros aprendemos a esas actitudes de servicio, pues entonces estaremos haciendo la voluntad del Padre, todos viviremos más contentos, más armonizados y pues será más fácil ganarnos el cielo, la gloria, la vida eterna, como ustedes la quieran conocer y reconocer. La resurrección descubre el sentido de la muerte de Jesús. ¿Por qué muere Jesús? Era el Hijo de Dios, Él se pudo haber salvado y vieron cuánto lo retaron, ¿verdad? La muerte de cruz es señal de fidelidad de Jesús a su Padre. Y la resurrección es la aprobación de Dios a la vida de Jesús. Si Jesús acepta el sacrificio de la cruz, su Padre lo recompensa con la vida eterna. Si el hombre acepta la cruz en fidelidad, la cruz lo que más se le hace difícil, ¿qué va a tener por recompensa? Pues la vida eterna.
va a ser un ser amado, valorado. ¿Por qué? Porque es responsable, porque es capaz de sacrificarse y de dejar lo suyo para que los otros sean. La entrega a la muerte supone una total confianza de Jesús en el Padre. La resurrección es la señal de que el Padre da a su Hijo Jesús. El Hijo muere, ¿verdad? Confiado en el Padre. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, así le dice en la cruz. Y él confiado se entrega en la cruz. Y el Padre en respuesta le da la resurrección. Ahí, ¿verdad? Lo reconoce, cuando le da la resurrección dice, es mi Hijo. Y por esa divinidad él puede resucitar. Uh-huh. La muerte es señal de que Jesús es un hombre como nosotros, con todas las consecuencias dolorosas. Él muere porque tiene una parte humana. Él es un Dios que con su esencia de hombre, pues, tiene la mortalidad cuando llegó entre nosotros. Y la resurrección es la señal de que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pudo resucitar, regresar a la vida y todavía anduvo aquí unos días entre los hombres, dando sus últimas instrucciones ya resucitado. ¿Sí? Es señal también de una transformación de toda la humanidad. Es esperanza, seguridad, y de que siempre va a haber, puede haber, dice aquí su libro, unos cielos nuevos y una nueva tierra. Sí, acuérdense cuando dice, mi reino no es de aquí. Si nosotros nos portamos bien, hacemos lo que tenemos que hacer como padres, como hijos, como madres, como trabajadores, estudiantes, en cada una de nuestras instancias de la vida, si hacemos las cosas a modo de Jesús, claro que vamos a tener una tierra nueva, una tierra en donde todo el mundo ame y haga las cosas con gusto, con amor. A veces, no sé si les pasa, vamos allí a un puestito de garnachas y si la señora guisa feo pero nos tratan bien, ahí vamos, porque aunque hay lugares donde está más rico y todo, pero nos tratan mal, con indiferencia, pues no nos gusta el trato, y dicen, ay, con ese genio mejor ni regreso, ¿no? O sea, de eso se trata la vida, ¿sí? De que hay una transformación cuando nosotros decidimos vivir, ¿sí? En esas acciones de Jesús mismo, en esa cumplir la voluntad del Padre. Él vive en plenitud entre nosotros. Estamos llamados también a vivir la plenitud, cada uno con todos y con toda la creación. Claro, cuando yo tengo actitudes y cuido la creación, claro que todo va a estar mejor. Si le pongo agua a la plantita, al arbolito, me va a dar frutos, me va a dar flores, va a embellecer mi espacio. Todas esas acciones renovadas, como haciendo, ¿verdad? Todas las cosas en reconciliación con los demás. Vivir bien, cuidar lo que se nos confirió bien. ¿Cómo se realizó nuestra salvación? ¿Sí? Por su muerte vicaria. Él muere en nuestro lugar. O sea, él no era pecador, sin embargo murió por nuestros pecados, por eso es un vicario. Él nos reemplazó. Ninguno de nosotros se le ha pedido, vamos, muere y haz este sacrificio y se te va a quitar, haz esto. No, Él es el vicario, ¿verdad? Él muere por nosotros y así de esa manera Él asume nuestros pecados y como dice aquí, el salario del pecado es la muerte. Y fíjense que opera cuando nosotros hicimos algo mal en la vida o en el día, bueno, la vida, hicimos algo mal en el día, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, no queremos ni comer, no queremos ver al ofendido, no queremos... Eso es morir poquito a poquito. Porque no podemos estar a gusto, porque tenemos miedo de que nos lo reprochen, porque además si lo saben que yo lo hice, es más, esa es una muerte chiquita que nos vamos dando con nuestras acciones. Por eso es una muerte, no participo, no me invitan. ¿Qué dicen a un niño si de repente en el juego de fútbol, fíjense qué simplones somos los humanos, si hay alguien le da una patada al balón
y lo va a ensartar a una varilla y se poncha y dice, tú ponchaste mi balón. Sí, y entonces ya nadie te invita a jugar. ¿Por qué? Porque en su entendimiento básico tú ponchaste el balón, eres un ponchabalones y ya no te quieren invitar. Pues más o menos así sucede con el pecado. A él no lo traigan porque él siempre es mal amigo, es bien grosero, porque no ayuda a levantar. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? Nos hacen como que muertos en vida. ¿Por qué? Porque no colaboramos, no cooperamos. Aquí nos dice, ¿verdad? Entonces, como salario, el pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Pagando la deuda eterna que nosotros habíamos adquirido con el pecado, pues no lo podemos pagar. Nosotros no podemos pagar ese pecado, ¿verdad? Por eso es que Jesús lo paga por nosotros con su muerte. La obra salvífica de Jesús no terminó en la cruz, ¿sí? Pues lo que pasó fue muy admirable. Al tercer día de su muerte, por el poder de Dios, lo resucitó de entre muchos muertos, quedando para siempre muertos nuestros pecados. Muere Jesús y muere el pecado. ¿Por qué? Porque el que sigue a Jesús, pues ya no está propenso a pecar, ¿sí? Por eso, perdón. Entonces, esa es la consecuencia de la muerte de Jesús. Jesús muere con el pecado nuestro, pero Jesús resucita, el pecado ya no. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Dios es amor. Y el que vive en amor, pues ya no puede morir, ya no puede pecar, ya no hay pecado. Al resucitar, Jesús abrió las posibilidades para la humanidad. Una nueva vida es posible. El gozo, la paz, la paciencia, la comprensión, la libertad, la justicia y la armonía se pueden vivir en este mundo porque Cristo ha resucitado. ¿Ya se fijaron? Esa es la razón por la que muere Jesús y el pecado, pero Jesús resucita y el pecado se queda ahí, por todos estos valores, por todos estos preceptos de vida. En Jesús se restaura la unidad perdida en el paraíso. ¿Cuál fue esa unidad? Pues que Dios estaba con el hombre y el hombre estaba con Dios, era línea directa. El Señor se asomaba por ahí en el espíritu y decía, Adán, ¿qué estás haciendo? Pues aquí poniéndole el nombre a los animalitos, aquí durmiendo, lo observaba, hablaban directamente, ¿no? Y eso se rompió con el pecado. Cuando viene Jesús, volvemos a vivir en la unidad con Dios mismo, y Dios con él y él con Dios. En Cristo ya no hay muerte, pues no solo resucitó, sino que nos ha resucitado junto con él. Es apropiado que la salvación, que ya nos fue ganado por la sangre de Cristo. Es apropiado creer que la salvación nos ha llegado por la sangre de Cristo. Jesús está vivo, ya vamos en el número 3 de la página 49. Sí, en la cruz murió nuestro pecado y su resurrección nos regaló la vida abundante para que como Él vivamos como hijos de Dios con derecho a la herencia del reino. ¿Ya se fijaron? Fácil. Estamos llamados a la santidad para lograr la vida eterna. Y aquí, ¿verdad? Vamos a terminar en este párrafo de Filipenses del capítulo 2, versículo 9. Jesús, Hijo de Dios, que tomó la condición de siervo y murió por nosotros en la cruz, fue exaltado por Dios y constituido Señor del universo para que a su nombre se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Oímos Jesús y doblamos la rodilla porque es el lugar más alto del ser humano, es a los pies de su Señor Jesucristo. Bien, aquí van a poner una frase, ya saben, una frase que resuma la idea principal de este tema y a qué me comprometo. Un compromiso semanal, chicos, espero que lo estén llevando a cabo. En sus evidencias se ve que están trabajando, pero ojalá y lo estén viviendo. No basta escribir, no vamos a aprender catequesis llenando libros, eso sí se los aseguro. Vamos a aprender catequesis, vamos a hacer la palabra vida cuando vivamos todo lo que estamos aprendiendo. Bien.
La parte de memorizo en esta ocasión se las voy a dejar a ustedes, ¿sí? De tal manera que ustedes van a contestar, ¿verdad? ¿Por qué es importante el misterio pascual de Jesús? Van a resumir esos 5 puntos, ¿verdad? Las 5 preguntas que vienen aquí, las van a resumir en su cuaderno y me van a decir una frase no muy larga, ¿por qué es importante el misterio pascual de Jesús para nosotros? La otra pregunta, ¿por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Quiero que ustedes me lo respondan con sus palabras. No muy grande el texto, allá en su cuaderno. Entonces las evidencias van a ser del cuaderno y de los cuadros que estamos acostumbrados a contestar. Le toman foto a los cuadros y en su cuaderno, les recuerdo, vamos a contestar las preguntas de la página 46 y a contestar la síntesis en una frase corta de lo que nos habló todo el tema aquí en Memorizo. Recuerden que estos temas pueden venir en su examen. ¿Cuándo vamos a tener examen? Pues más o menos por ahí del tema número 12, si no me equivoco, tendremos el primer examen. Y si me equivoco, les corrijo después. Les quiero encargar, por favor, en este videíto, que vayan preparando su examen de oraciones. Ah, caray, va a haber examen de oraciones, sí, chicos. Ustedes deben de saberse ya, pues, las oraciones básicas. ¿Cuáles son las oraciones básicas? Pues la señal de la cruz, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Yo Pecador, el acto de contrición, y nada más. Con eso nos vamos a quedar. Ah, el Gloria, que no se me olvide. Con esas oraciones seguramente les voy a hacer su primera evaluación en unas 2 o 3 semanitas más. Yo creo que 2 semanas. Si no, tengo una actividad diocesana, pero si no es posible, en 3 semanas estaremos haciendo el examen de oración. ¿Cómo es el examen de oración? Les hago videollamada por medio del WhatsApp. Nos vemos, nos conocemos, nos presentamos y aquí en una tómbola les digo qué oración me van a decir. De todas maneras, les voy a poner en el WhatsApp cuáles son las oraciones que deben estar practicando y por supuesto creo que a ustedes ya les dejé investigar las obras de misericordia, si no me falla la memoria, esas también se las aprenden. Y pues aquí lo vamos a dejar. Ah, creo que también, bueno, hasta ahí para que no se abrumen de tarea. Dios los bendiga, se queden en su casa y ustedes con Él, como debe de ser en esta resurrección. Y pues nos despedimos de nuestro Señor por medio de su María Santísima, su Madre, a quien le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, chicos. Dios los bendiga.